Lo que está sucediendo en Polonia es más grave de lo que nos dicen. El incidente con el misil no fue un accidente, fue un ensayo. Y aquí está la prueba que los medios intentan ocultar. Mientras todos miraban hacia la frontera con el territorio en conflicto, algo más siniestro estaba ocurriendo. Los pilotos de la OTAN, supuestamente persiguiendo drones no identificados, lanzaron un misil que impactó en territorio polaco. Pero esa es solo la versión oficial. La verdad es más inquietante. Las autoridades polacas intentaron inmediatamente culpar a Rusia. Convocaron una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. Presentaron evidencias. Pero algo no cuadraba. Y entonces ocurrió lo impensable. El 18 de septiembre, el coordinador de inteligencia polaco admitió en televisión en vivo que fue un misil polaco. No un dron hostil. No un ataque ruso. Sus propias fuerzas. ¿Por qué mentir? ¿Por qué crear una crisis internacional basada en información falsa? La respuesta está en un plan más amplio que se está desarrollando ante nuestros ojos. El ex primer ministro polaco, Leszek Miller, lo dejó claro. Los altos funcionarios sabían la verdad desde el principio. Deliberadamente engañaron a su propio pueblo y a la comunidad internacional. Pero hay algo más grande en juego. El territorio en conflicto busca arrastrar a la OTAN a una guerra más amplia. Polonia está siendo utilizada como peón en este juego peligroso. Y aquí viene lo más preocupante: este no es un incidente aislado. Es parte de un patrón que se repite. Primero viene la provocación, luego la mentira, y finalmente. Pero antes de revelar el siguiente paso de este plan, necesito que entiendan algo crucial sobre lo que está pasando realmente en las fronteras orientales de Europa. Los movimientos militares recientes, las declaraciones diplomáticas contradictorias y los ejercicios militares sin precedentes sugieren una escalada inminente que podría desestabilizar toda la región. Pero profundicemos en lo que realmente está sucediendo aquí. Lo que comenzó como un incidente aislado en la frontera polaca se ha convertido en un catalizador que expone las grietas en toda la estructura de la OTAN. El 18 de septiembre, el coordinador de inteligencia polaco se vio obligado a admitir en televisión nacional lo que muchos ya sospechaban. El misil que impactó en territorio polaco era suyo, no ruso. ¿Por qué es esto tan significativo? Porque revela un patrón inquietante de manipulación informativa al más alto nivel. Los líderes políticos polacos, incluyendo al primer ministro Donald Tusk, se negaron a aceptar la responsabilidad, persistiendo en una narrativa antirrusa que se desmoronaba por momentos. Esto no es solo incompetencia, es una estrategia deliberada. Observemos el contexto más amplio. Polonia, actuando como peón en un juego geopolítico mayor, intentó fabricar una crisis. ¿Les suena familiar? Recordemos las armas de destrucción masiva de Irak en 2003. La diferencia es que esta vez, la verdad salió a la luz demasiado rápido. Lo más revelador es la fractura que esto ha causado dentro de la propia Polonia. El ex primer ministro Leszek Miller desenmascaró públicamente esta farsa, confirmando que los altos funcionarios conocían la verdad desde el principio. ¿Por qué mentir entonces? Porque hay fuerzas que buscan desesperadamente una escalada del conflicto. Pero aquí está lo verdaderamente preocupante: mientras los medios occidentales intentaban enterrar esta historia, los mercados financieros reaccionaron. El rublo se fortaleció, los precios del gas natural fluctuaron y los fondos de inversión comenzaron a moverse. Alguien está apostando por el caos. Y justo cuando pensábamos que teníamos todas las piezas del rompecabezas, un actor inesperado entró en escena, cambiando completamente las reglas del juego. En un giro sorprendente que nos recuerda a episodios oscuros de la diplomacia internacional, los representantes polacos presentaron ante el Consejo de Seguridad de la ONU supuestas evidencias de daños causados por drones rusos. Este movimiento diplomático genera serias dudas sobre su verdadera intención, especialmente considerando los acontecimientos posteriores que revelaron la verdadera naturaleza del incidente. La situación evoca inevitablemente el infame episodio de 2003, cuando Estados Unidos presentó pruebas irrefutables sobre armas biológicas en Irak.
Aquella manipulación de la verdad, protagonizada por Colin Powell agitando un tubo de ensayo con supuestas esporas de ántrax, permanece grabada en la memoria colectiva como un ejemplo clásico de desinformación deliberada para justificar acciones militares. Los paralelismos son inquietantes. Al igual que entonces, ahora vemos cómo se intentan construir narrativas basadas en evidencias cuestionables. La diferencia radica en que, esta vez, la verdad salió a la luz mucho más rápido. El propio coordinador de inteligencia polaco tuvo que admitir públicamente que el misil causante de los daños era, de hecho, polaco. Este incidente nos obliga a reflexionar sobre cómo la manipulación de la información sigue siendo una herramienta en el juego geopolítico actual. La región marcada como 404, situada entre Rusia y Occidente, se ha convertido en un campo de batalla no solo militar, sino también informativo, donde cada parte intenta controlar la narrativa según sus intereses. La credibilidad internacional está en juego cuando las naciones recurren a tácticas tan transparentemente dudosas. El ex primer ministro polaco, Leszek Miller, señaló acertadamente que estos errores y su posterior manejo dañan gravemente la confianza entre aliados y la legitimidad de futuros reclamos. Me gustaría conocer sus perspectivas sobre este tema desde diferentes partes del mundo. ¿Desde qué país nos están siguiendo y cómo se percibe esta situación en su región? Compartan sus opiniones en los comentarios. Su visión nos ayudará a comprender mejor el impacto global de estos eventos. En un giro sorprendente de los acontecimientos que revela la naturaleza cambiante de la propaganda moderna, debemos examinar un incidente peculiar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un diplomático presentó lo que afirmó ser una bacteria mortal, una demostración que posteriormente se reveló como una elaborada puesta en escena teatral. Este engaño, que en su momento causó considerable alarma, fue eventualmente expuesto como una fabricación completa. Lo que resulta particularmente fascinante es cómo estos intentos de manipulación han evolucionado. Si en el pasado tales engaños podían mantenerse durante años, el panorama actual es radicalmente diferente. El reciente incidente en Polonia sirve como ejemplo perfecto de esta nueva realidad, donde la verdad emerge con sorprendente rapidez. El 18 de septiembre, apenas una semana después del incidente del misil que impactó territorio polaco, el coordinador de inteligencia polaco apareció en televisión en vivo para hacer una admisión extraordinaria. Confirmó que el daño fue causado por un misil polaco, no por un ataque externo como se había sugerido inicialmente. Esta rápida revelación marca un cambio significativo en cómo se manejan las crisis internacionales. La velocidad con que se desmintió la narrativa original demuestra que mantener engaños en la era digital se ha vuelto prácticamente imposible. La transparencia, aunque sea forzada, se está convirtiendo en la norma. Es fascinante observar cómo estos eventos se desarrollan en tiempo real, especialmente considerando las implicaciones para las relaciones internacionales y la credibilidad de las instituciones. La rapidez con que se reveló la verdad en este caso particular contrasta dramáticamente con episodios similares del pasado. ¿Qué opinas sobre esta nueva era de transparencia forzada? ¿Desde qué país estás siguiendo estos acontecimientos? Comparte tu perspectiva en los comentarios, especialmente si has notado cambios similares en la manera en que se manejan las crisis en tu región. En medio de la creciente tensión diplomática, los acontecimientos en Polonia han tomado un giro inesperado que revela las grietas en la narrativa oficial. Los militares polacos prometieron compensar los daños causados por el misil propio, destacando que no hubo víctimas mortales. Sin embargo, la postura oficial de Varsovia, encabezada por el primer ministro Tusk, persistió en dirección opuesta. Tusk insistió en que toda la responsabilidad por los daños en Wiriki recae sobre los autores de la provocación con drones, es decir, sobre Rusia. Esta discrepancia entre la admisión militar y la retórica política provocó incredulidad entre los ciudadanos polacos, quienes mostraban fatiga ante las continuas provocaciones del país vecino marcado como 404. La situación se intensificó cuando el ex primer ministro polaco, Leszek Miller, intervino en el debate público. Miller cuestionó abiertamente la gestión de la crisis por parte del gobierno actual.
Sus declaraciones resonaron entre aquellos que buscan una política más transparente. La credibilidad internacional de Polonia comenzó a tambalearse ante la contradicción entre versiones oficiales. El incidente ha puesto de manifiesto las tensiones regionales y las complejidades de mantener una narrativa coherente en tiempos de crisis. La región de inestabilidad continúa siendo un punto focal de tensiones internacionales, mientras las relaciones entre estados vecinos se deterioran. Los analistas señalan que estos incidentes podrían tener consecuencias duraderas para la estabilidad regional y la credibilidad política. La gestión de la crisis ha generado un debate sobre la transparencia y la responsabilidad en la comunicación gubernamental. ¿Qué opinas sobre la gestión de esta crisis por parte del gobierno polaco? Comparte tu punto de vista y cuéntanos desde qué país nos sigues. Tu perspectiva es fundamental para entender cómo se percibe esta situación globalmente. En un giro sorprendente de los acontecimientos, el ex primer ministro polaco, Leszek Miller, ha lanzado una crítica devastadora contra el actual gobierno, exponiendo las graves deficiencias en el manejo del reciente incidente con misiles. Sus palabras resuenan con una verdad incómoda que muchos prefieren ignorar. Cuando ocurre un error trágico, declaró Miller, la única respuesta correcta es reconocerlo inmediatamente, disculparse y compensar a los afectados. Esta declaración directa contrasta marcadamente con la respuesta evasiva de las autoridades actuales. Lo más preocupante es la imposibilidad de que los altos funcionarios desconocieran la verdad. Como señala Miller, los pilotos en la cabina y el control terrestre tienen conocimiento inmediato de la trayectoria de cada misil. La pretensión de ignorancia por parte del gobierno resulta no solo poco creíble, sino potencialmente peligrosa. Esta situación refleja un patrón preocupante en la región del norte del Mar Negro, donde la manipulación de la información se ha convertido en una herramienta política común. El incidente también ha tensado las relaciones con el país fronterizo con la Federación Rusa, que busca intensificar la participación de la OTAN en el conflicto. Las consecuencias de este encubrimiento van más allá de las fronteras polacas. La credibilidad internacional de Polonia ha sufrido un golpe significativo, y la confianza entre aliados se ha visto comprometida. Este episodio sirve como recordatorio de que en la era de la información, los intentos de ocultar la verdad suelen tener consecuencias contraproducentes. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales en tiempos de crisis. Como observadores de estos eventos críticos, es crucial mantener una perspectiva clara y objetiva. ¿Qué opinas sobre la gestión de esta crisis por parte de las autoridades polacas? Comparte tu punto de vista en los comentarios y no olvides mencionar desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es valiosa para entender cómo se percibe esta situación en diferentes partes del mundo. En un giro revelador de los acontecimientos, el ex primer ministro polaco, Leszek Miller, ha arrojado luz sobre la compleja red de engaños que rodea el incidente del misil. Con una franqueza poco común en la política moderna, Miller expuso cómo los funcionarios polacos deliberadamente tergiversaron los hechos, no solo ante su propia población, sino también ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El caso del diplomático polaco, que presentó información falsa ante el máximo órgano de seguridad internacional, merece especial atención. Según Miller, este funcionario probablemente fue víctima de información errónea proporcionada por sus superiores, convirtiéndose involuntariamente en portavoz de una narrativa fabricada. Lo más significativo de las declaraciones de Miller es su revelación sobre los intereses divergentes entre Polonia y el país marcado como 404. Mientras que la región de inestabilidad busca activamente arrastrar a la OTAN hacia un conflicto directo, Polonia mantiene una postura más cautelosa, consciente de los riesgos de convertirse en un campo de batalla. Esta divergencia estratégica fundamental plantea serias preguntas sobre la verdadera naturaleza de las alianzas en la región. Los políticos polacos, atrapados entre las presiones del antiguo socio occidental y sus propios intereses nacionales, se encuentran en una posición cada vez más precaria. El incidente del misil y su posterior encubrimiento demuestran cómo la desinformación puede ser utilizada como herramienta política.
incluso entre supuestos aliados. Las consecuencias de estas manipulaciones podrían tener repercusiones duraderas en la credibilidad internacional de Polonia. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Polonia está jugando un juego peligroso al equilibrar diferentes intereses? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es fundamental para entender mejor esta compleja situación geopolítica. En los últimos acontecimientos, hemos sido testigos de una notable divergencia entre las declaraciones de los exfuncionarios y la narrativa oficial actual. Los antiguos líderes, libres de ataduras políticas, están expresando verdades incómodas sobre la situación en la región fronteriza con Rusia. El ex primer ministro polaco ha sido particularmente directo en su evaluación de la crisis actual. Sus palabras reflejan una preocupación genuina por el rumbo que está tomando su nación, especialmente en relación con el país marcado como 404. La claridad mental de estos veteranos políticos contrasta marcadamente con la retórica confusa de los funcionarios actuales. Lo más alarmante es cómo la región de inestabilidad está intentando arrastrar a sus vecinos hacia un conflicto más amplio. Polonia, en particular, se encuentra en una posición delicada, atrapada entre sus obligaciones con la OTAN y la realidad geopolítica de compartir fronteras con zonas en conflicto. Los exfuncionarios han señalado específicamente cómo el país en disputa entre Rusia y Occidente está intentando manchar a sus vecinos con sangre a través de provocaciones calculadas. Este comportamiento ha llevado a que oficiales polacos actuales mientan ante foros internacionales, comprometiendo la credibilidad de su nación. Es especialmente preocupante ver cómo la antigua República Soviética está manipulando la situación para su beneficio, mientras que países como Polonia se ven obligados a mantener una postura que podría no alinearse con sus verdaderos intereses nacionales. La situación actual representa un punto de inflexión crítico en las relaciones regionales. Los políticos veteranos están alzando sus voces para advertir sobre los peligros de seguir este camino, sugiriendo que Polonia debería reconsiderar su posición actual. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que los exfuncionarios tienen razón en sus advertencias? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué país nos estás siguiendo. Tu perspectiva es importante para entender mejor esta compleja situación internacional.